buenas tardes, bienvenidos a un estudio más, a la bendición de poder seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a iniciar este tiempo y lo vamos a hacer en oración y luego entramos en materia. Señor y Padre, queremos darte en esta tarde muchas gracias por tu bendición, por la oportunidad también que nos das de nuevo de reunirnos para poder estudiar tu palabra, para poder escudriñar en ella y aprender más de ti y más de ella. Queremos pedir tu bendición, Señor, y queremos pedir sobre todo que si aún tiene que llegar alguien, que tú lo traigas con tu paz y con tu bendición. Y sobre todo, Señor, dirige este tiempo, que sea un tiempo de gloria y honra a ti. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos en Éxodo capítulo 29. La lectura de hoy son los 46 versículos de Éxodo 29. Y la voy a hacer un poco rápida, ¿vale? Y luego ya vamos desgranando el capítulo. Dice así, Éxodo 29, versículo 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová, es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero,
de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada, en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ella y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada uno continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Bien, pues hasta aquí la lectura del capítulo 29. Estamos en una porción de Éxodo donde, como ya hemos visto, se nos explica cómo es el tabernáculo, se nos explica el mobiliario del tabernáculo, los utensilios del tabernáculo, cómo se tiene que construir, la forma, la orientación, el velo del lugar santísimo, el velo del lugar santo, cómo tiene que ser todo eso. En el capítulo 28 que habéis visto con Nico, se explica cómo es la vestidura de los sacerdotes, ¿vale? Hay una vestidura para los sacerdotes y hay otra vestidura para el sumo sacerdote. No son iguales, son diferentes, ¿vale? El sumo sacerdote tiene una vestidura diferente, que, como aquí hemos leído, pues se compone del efod, del pectoral, de la mitra y de la diadema sobre la mitra, ¿vale? Cosa que el sacerdote pues no tenía todo eso, igual que lo vemos que nos dice que los hijos de Aarón pues le pusieron las túnicas, pero no le pusieron todo lo demás. Y hemos visto, cuando hablamos del tabernáculo, que todo lo que está en el tabernáculo simbolizaba o apuntaba hacia Cristo. Las vestiduras sacerdotales ocurre lo mismo. El color de las vestiduras, todo tiene que ver con Dios. Cada color tiene una definición o simboliza un aspecto de Dios, y también pues apuntan hacia Jesucristo. Y ahora en el capítulo 29, lo que estamos es en la ordenación de los sacerdotes. Aquí estamos, por decirlo de una manera, en el inicio del ministerio sacerdotal. Dios impone cómo se tiene que hacer y cómo hay que consagrar a estos ministros, a estos sacerdotes, ¿vale? Porque si no se consagraban antes, que ahora iremos a ello, si no se consagraban antes,
no podían entrar a ministrar en el tabernáculo. Ahora, ¿qué significa consagrar? Tú ya lo respondiste ayer, pero ¿qué significa consagrar? Estar preparado para hacer el trabajo del Señor, porque cuando dice lo voy a consagrar al sacerdote, porque él se está poniendo así de sí mismo, está dispuesto a hacerlo. Vale. Consagrar significa hacer santo. Consagrar significa apartar. Santo sabemos lo que significa. Santo significa que es apartado para, ¿vale? O apartado de. Dios es 3 veces santo porque está apartado de todo pecado, ¿vale? Nosotros somos santos porque estamos apartados por Dios, ¿vale? Para su ministerio. Y consagrar lo que significa es hacer santo, es apartar a esas personas para un ministerio en concreto, ¿vale? Y entonces, como digo, no podían entrar en el tabernáculo sin ser consagrados. Y aquí lo que se nos relata es la ceremonia de esa consagración, de esa santificación. Vemos después cómo cuando se hace el sacrificio, todo el sacrificio del Cordero lo que hace también es santificar, consagrar cada uno de los elementos del tabernáculo, como puede ser el altar del sacrificio y demás. Ahora, lo que tenemos que pensar y tenemos que tener muy claro es que los sacerdotes no son una raza especial, ¿vale? No son por decirlo de una manera, no son extraterrestres. Son seres humanos como nosotros. Por lo tanto, si son seres humanos, también son pecadores, ¿vale? Por lo tanto, como eran pecadores y como son pecadores, tienen que pasar por esa ceremonia, por ese ritual de consagración para entrar limpios en el tabernáculo. No se podía entrar de cualquier manera, ¿vale? Cuando leemos, el otro día estuve viendo una serie que se llama La Pasión, que habla de los últimos días de Jesús e inicia con Jesús entrado en el templo. No la recomiendo, porque muy bíblica no es. Porque cuando Jesús entra en el templo y se encuentra con todo lo que hay allí, ¿qué es lo que hace? Los echa porque estaban, se me dio la palabra, contaminando el templo con todo lo que estaban haciendo. Y en esta serie lo que aparece es que Jesús entra al templo, mira para todos los lados, compra una paloma, sigue y de repente pues mira a los sacerdotes, no los dice ni pío, allí siguen todos y suelta la paloma. Cuando en la Biblia no dice eso. Pero cuando Jesús entra en el templo, lo que ve es que se está contaminando el templo. Y entonces lo que dice es que esta casa es, esto es casa de oración, no es una casa, una cueva de ladrones que vosotros habéis convertido. Por eso el entrar al tabernáculo requería esa consagración, requería el estar limpio. Evidentemente sabemos que en el antiguo pacto los pecados no se borraban, se cubrían, pero el sacerdote tenía que hacer este ritual este ritual de consagración para poder entrar en el tabernáculo. Y estos sacerdotes eran consagrados y eran apartados para el propósito que Dios tenía para ellos. Y uno de los propósitos que Dios tenía es que el sacerdote fuera mediador entre el pueblo y Dios, ¿vale? El pueblo, e incluso ahora mismo nosotros, por nuestra cuenta propia, no podemos acceder a Dios. Necesitamos a alguien que nos guíe. Necesitamos un camino, ese camino es Jesús. Bueno, pues ellos necesitaban al sacerdote que los guiara hacia la presencia de Dios, hacia Dios, ¿vale? Ahora, esta ceremonia de consagración necesitaba varios elementos, y uno de ellos era que necesitaba sacrificio animal, ¿vale? Porque vemos que no hay
cubrimiento de perdón, o limpieza de cubrimiento de pecados, o limpieza de pecados, o ese lavamiento de pecados, si no hay un sacrificio con sangre, ¿vale? Nosotros somos limpios de todo pecado por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, nosotros no podríamos acceder a Dios. Seguiríamos teniendo que hacer sacrificios para cubrir el pecado, pero no para lavarlo, ¿vale? Y entonces, lo primero que se nos dice es que este ritual no se hace dentro del tabernáculo, se hace fuera del tabernáculo. Y lo primero que hacen es lavar a los sacerdotes. Si os dais cuenta, no es que el sacerdote se tenga que lavar, sino que dice que los lavarás. Vamos al versículo 4, dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Se lavaban con agua, ¿vale? En un símbolo pues, de esa limpieza. Haciendo una analogía así, a lo mejor me podéis decir que es un poco exagerada, o Carlos, ¿dónde ha sido? Pero si miramos el ministerio de Jesús hasta que muere en la cruz, ¿dónde inicia Jesús su ministerio? ¿Lo hace en Jerusalén o lo hace fuera de Jerusalén? Inicia fuera de Jerusalén, ¿verdad? Para llegar a Jerusalén. Jerusalén, por decirlo de una manera, podía ser ese lugar santo donde se encontraba la presencia de Dios, ¿vale? Y de hecho Jesús no muere en Jerusalén, no le crucifican en Jerusalén, sino que le crucifican fuera de Jerusalén, fuera de, por decirlo de alguna manera, el lugar santo. ¿Y cómo inicia Jesús su ministerio? ¿Qué es lo primero que hace Jesús cuando inicia su ministerio? ¿A dónde acude o a quién acude? ¿Y para qué? Para que lo bauticen. Para que lo bauticen, ¿no? En un simbolismo de esa limpieza sacerdotal, ¿vale? Jesús acude a ser lavado, a ser metido en el agua, ¿vale? Para esa limpieza e iniciar su ministerio aquí en la tierra, ¿vale? Hasta llegar a Jerusalén. Como digo, es una teoría mía, no hay nadie que, por lo menos que yo he visto, nada que lo apoye, ni nada de eso, es una teoría, ¿vale? No es Biblia, es una teoría mía. Pero podemos ver ahí el simbolismo. Y entonces seguimos. La consagración, pues eso, requería que primero tenían que lavarse, ¿vale? Después lo que tenían que hacer era matar ese becerro. Después lo que tenían que hacer era vestir. Evidentemente, cuando uno se baña, después lo que hace no es irse a comer, sino que lo que hace, ¿qué es? Es vestirse, ¿verdad? Uno se viste. Pues entonces, si os dais cuenta, el ritual de ceremonia de la consagración es muy parecido a lo que hacemos nosotros cuando llegamos del trabajo y nos duchamos, ¿no? Te duchas, te bañas, luego te vistes y luego te echas perfume. En este caso, aceite. Se ungen con aceite, ¿vale? Esta ceremonia tenemos que tener en cuenta que solamente era para los sacerdotes, ¿vale? No era para el resto del pueblo. El resto del pueblo de Israel tenía sus propias ceremonias para poder acudir al tabernáculo, para poder entregar pues el cordero o la paloma o lo que ofrecieran en sacrificio. Tenían su propia ceremonia, pero esta es exclusiva de los sacerdotes porque viene para esa consagración, para la limpieza de los pecados. Como digo, era una ceremonia de consagrar a los sacerdotes a través de la limpieza ceremonial y del sacrificio. Y lo que aquí vemos solamente es para Aarón y para sus hijos. Y era, como he dicho antes, el establecimiento del sacerdocio para el pueblo de Israel. De hecho, ya es establecer el sacerdocio perpetuo, dice el Señor, que establecerá el sacerdocio perpetuo. Y todos aquellos que vengan detrás tienen que hacer lo mismo. No podían llegar y decir, bueno, como ya lo hizo Aarón, nosotros ya no tenemos que hacer. No, tenían que hacer lo mismo. Y esta consagración se inicia con un baño, con una limpieza con agua. Todo sacerdote debía iniciar su ministerio en el tabernáculo con esa limpieza. No podía entrar de cualquier forma. No podía entrar con pecado. ¿Vale?
Ahora, lo que tenemos que ver aquí es la importancia que tiene el hecho de que no lo hacen ellos por sí mismos, sino que otros se lo hacen a ellos. Otros les lavan, otros les visten y otros les ungen con aceite. ¿Y dónde lo hacen? Fuera del tabernáculo, para que fuera público, para que todo el mundo lo viera, en un símbolo de humildad, de humillación. El sacerdote tenía que humillarse porque tenía que reconocer que era pecador y que necesitaba de ese lavamiento y que necesitaba de esas vestiduras y de esa unción para poder entrar, ¿vale? Allí no podía ir nadie prepotente y decir, pues, que yo no necesito nada, yo entro. No, sino que esto es público para que todos lo vean y en señal de humillación. Era algo visible a los demás y enseñaba esa humildad. Ahora, para poder nosotros recibir a Jesús, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Creer. Humillarnos, ¿no?, delante de Él y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de esa limpieza. Entonces, al acercarte a Jesús y decir, Señor, reconozco que soy pecador, sé que necesito ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, por lo tanto creo que viniste, creo que moriste en la cruz, creo que derramaste tu sangre para que yo pudiera ser limpio de pecado y así, por medio de ese ritual de consagración, poder también entrar a la presencia de Dios y poder tener comunión con Dios. Y al final lo que era la consagración es eso, era poder entrar en la presencia de Dios y poder tener comunión con Dios. Nosotros, en un símil o en una analogía con lo que estamos viendo, somos también limpios, y somos limpios a través de la obra de la palabra de Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo en nosotros. Podemos leerlo en Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice así, está hablando de los maridos, es verdad, que está diciendo el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y entonces aquí lo que está hablando ya no es de los maridos y de las esposas, sino está hablando de la iglesia. Y la iglesia a la que pertenecemos nosotros, dice, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Y si leemos en Tito 3:5, no solamente es en este lavamiento por la palabra, sino que aún hay más, ¿vale? Tito capítulo 3 y versículo 5 nos dice que Él nos salvó no por obras de justicia. Estos sacrificios podían ser obras de justicia que hacían los israelitas y que nosotros podríamos hacer también. Pero dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo, yo os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual va a convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. O sea, vemos cómo todo lo que leemos en Éxodo apunta directamente a Jesús. Y por medio de Jesús nosotros tenemos acceso a Dios. Esta limpieza que estamos viendo aquí, esta regeneración, pues el culmen lo tiene en la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando dice consumado es, lo que está diciendo es que toda esa consagración, todo ese ritual de consagración está consumado, está hecho, ya no hay que hacer nada más. Mientras que en el Éxodo lo que vemos es que Dios dice, esto será sacerdocio perpetuo, esto tendréis que hacerlo todos los días, de aquí en adelante. Sin embargo, una vez que viene Jesús y dice, consumado es, se acabó, ya no hay nada que hacer, ya no tenemos que hacer nada.
Los judíos aún siguen haciendo sacrificios y siguen queriendo construir el templo y demás, y ahora pues con todo lo que está ocurriendo allí, pues ya veremos a ver cómo termina todo. Pero la realidad, lo que la palabra nos enseña es que no tenemos que hacer nada más, porque Cristo ya hizo ese ritual de consagración una vez por todas y no hace falta hacer más. Ahora decía que una vez que nos hemos limpiado, nos hemos de vestir, ¿vale? Pero nos hemos de vestir, o una vez que se ha limpiado, se tenían que vestir, y se tenían que vestir con ropas adecuadas, con ropas específicas. Si nosotros queremos ir a ver al rey, ¿podemos ir de cualquier manera? No, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que ir? Pues tampoco es así. Porque hay un protocolo que te dicta cómo tienes que ir. Te dicta cómo tienen que ir vestidas las mujeres, cómo tiene que ir vestido el hombre. Si tiene que ir con chaqué, o tiene que ir con frac, o tiene que ir con el traje ese pingüino, o con lo que sea. Dependiendo a dónde vayas, a qué evento vayas, así tienes que ir vestido. Las mujeres igual, si tienen que ir con vestido largo, con vestido corto, corto no me refiero al cinturón ancho, ¿vale? Me refiero a manga corta y por debajo de la rodilla, sin llegar hasta los tobillos. Pero hay un protocolo que te dice cómo tienes que ir vestido. Aquí en la consagración los sacerdotes tenían también ese protocolo de cómo tenían que ir vestidos, de cómo tenían que vestirse para entrar en la presencia de Dios. Pero es que los creyentes, aquellos que hemos creído en Jesús, también tenemos un protocolo de cómo vestirnos para estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo nos vestimos? ¿O cómo nos revestimos? ¿Con quién? Con Jesucristo y con su justicia. Revestidos de Jesucristo podemos entonces entrar entrar en la presencia del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. ¿Vale? Aquí está hablando de una vestidura blanca, pero pues es ese revestimiento el que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo voy a vestirlos de esa ropa blanca. O sea, y ese es ese revestimiento de Jesucristo, ¿vale? Que nosotros somos revestidos de ellos, y es algo que recibimos por la gracia de Dios. Ahora vamos bien, visto esto, vamos ahora al tema de la unción del ungimiento, ¿vale? De derramar aceite sobre los sacerdotes. La verdad es que estos estudios son estudios, sinceramente, que llevan mucho tiempo, ¿vale? Porque si indagamos en cada una de las particularidades de esto y del otro, nos llevaría mucho tiempo, ¿vale? Entonces, por amor al tiempo, por amor a vosotros también, no vamos a entrar en todo ahora. Ayer pues me dijo Paqui de hacer una segunda parte, pues seguramente hago una segunda parte. Entonces vamos a ir viendo algunas cosas hoy, y el otro día pues veremos otra cosa. Pero llegamos al momento en que Dios dice que los ungirás con aceite. ¿Qué simboliza este aceite? ¿Por qué con aceite? ¿Por qué hay que ungirlos con aceite, no? Dice capítulo 29, que ha medido al 30. Los lavarás con agua y tomarás las vestiduras, versículo 5, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Vale. Aquí lo que está simbolizando, por decirlo de una manera, es el derramamiento del Espíritu Santo, ¿vale? Es
derramo aceite o se derrama aceite, se unge con aceite para que puedan entrar, ¿vale? Y si vemos en el Nuevo Testamento sobre todo, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Cuando Jesús llega a casa de Simón, creo que es, y viene aquella mujer con todos los perfumes y demás y derrama esos perfumes, lo que está haciendo es ungiendo a Jesús, ¿vale? No es que esté diciendo, bueno, derramo aquí todo lo que me he gastado para que vea lo derrochadora que soy, o lo que el énfasis que he puesto en gastar. No, lo que está haciendo es ungiendo a Jesús para que luego Jesús vaya a Jerusalén, ¿vale? O sea, aunque ahí no está ese simbolismo, pero es eso, no es ese ungimiento. Ahora, simboliza ese derramamiento del Espíritu Santo, pero un derramamiento sin medida ninguna. Lo que dice aquí no es, luego tomarás el aceite de la unción y echarás un poquito. No, dice, lo derramarás. Cuando algo se derrama, ¿qué significa? Que todo lo que había en el frasco se esparrama en el suelo, donde sea, ¿no? Todo lo que dice es, lo derramarás. ¿Vale? En el Salmo 133, no hace falta que lo busquéis si queréis, pero se nos dice precisamente de esta unción de Aarón. Dice así, Salmo 133, vamos a ver desde el 1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, no es que eches un poquito, sino que echas de tal manera que es que se empapa entero. Cuando Dios derrama de su espíritu sobre nosotros, cuando envía su espíritu, ¿cómo lo hace? ¿De a poquito? No, ¿verdad? Lo hace completamente. Dice, ahí tienes mi Espíritu Santo para que sea derramado sobre ti. De hecho, Pablo en Efesios dice, más bien sed llenos del Espíritu Santo, pero más bien ser llenos, lo que significa es continuar siendo llenos del Espíritu Santo. O sea, es una llenura continua, que no tiene medida ninguna. Eso es lo que significa aquí, cuando dice, derramarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, lo que está diciendo es, sin medida ninguna. No hay medida para que puedas derramar el aceite. Es aceite en abundancia. Seguir siendo llenos. Y Juan nos dice en Juan 2:20 que nosotros estamos ungidos, ¿vale? En primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, que lo estamos viendo ahora, bueno, lo hemos visto ya hace tiempo, pero es en la epístola que estamos llevando las predicaciones. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenéis la unción del Santo, esa unción del Espíritu Santo. Y una vez que el sacerdote está lavado, una vez que está vestido y una vez que está ungido con aceite, llega el momento de hacer el sacrificio del becerro a la puerta del tabernáculo. Ese becerro se ofrecía a la puerta del tabernáculo, ¿vale? Y nos dice aquí que después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Antes de sacrificar ponían su mano, pero la imposición de manos es símbolo de transferir el pecado a ese animal, ¿vale? El pueblo de Israel, cuando llevaba un animal para ser sacrificado por los pecados de la persona, lo que hacía era transferir el pecado al sacerdote, por decirlo de alguna manera, y el sacerdote lo transfería al animal que se entregaba para el sacrificio, ¿vale? Dios, ¿qué es lo que hizo? Cargó en Cristo todos nuestros pecados, transfirió todos nuestros pecados en Jesús, que fue quien los llevó a la cruz. Ahora, nos dice Spurgeon dice que la palabra hebrea significa más que colocar ligeramente las manos sobre,
el animal, ¿vale? Da la idea de presionar con fuerza, de cargar, de dejar todo tu peso encima del animal. No es que le pusieran la mano así, sino que presionaban, como simbolizando que transfiero todo el pecado a este animal, todo mi pecado, porque era la consagración de ellos, a este animal. Y nos dice Spurgeon que vino cada uno y se apoyó en la víctima cargándola con su carga, representando su aceptación de su sustitución, su alegría de que el Señor acepte esa víctima en su lugar. Cuando pusieron sus manos sobre el becerro, hicieron una confesión de pecados, reconocieron que eran pecadores y transfirieron el pecado al becerro, y el becerro entonces es el que muere en sustitución del sacerdote, del pecador, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que este ritual lo tenían que hacer antes de representar al pueblo. No podían representar al pueblo si no hacían esto. Porque claro, si yo voy a representar a alguien que viene con el pecado y yo no hago eso mismo para demostrarle, mira, yo también soy y lo hago, y entonces ya puedo ponerme en la presencia de Dios para hacer lo que tú tendrías que hacer, no vale de nada. Entonces ellos, antes de representar al pueblo, su propio pecado debía de ser propiciado, debía de ser pues muerto allí en el altar. Y Jesús es lo que hace con nosotros. Jesús lo que hace es, yo soy el que carga con vuestros pecados, yo soy el que muere en el altar de sacrificio en la cruz, para que vosotros podáis ser limpios, porque yo ya he hecho todo el ritual de la consagración. Otro día veremos todo lo que después nos viene con eso de que el altar se convierte en santo y todo lo que tocar el altar es santo, y también la simbología con Jesús al acercarnos a Jesús y cómo nos convertimos también en santos. Así que de momento hasta aquí este estudio.